Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, Buenas, ¿todo bien? todo bien, todo Eh, bien. ok, buenísimo. Bueno, de momento solo se han unido tres y tengo entendido que en total son nueve, entonces vamos a dar un poco más de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos se unen? Buenas tardes. Buenas, ok, de momento faltan cuatro compañeros, entonces vamos a dar unos minutos más antes de empezar.
Bueno, parece que por ahora no se van a unir más, entonces, bueno, igual ahí si se va uniendo la llamada. em, Igual creo que va a quedar la grabación al final. Bueno, la primera pregunta es que, ¿cómo les fue con la primera clase que les envié? Si la pudieron revisar y si tienen algunas dudas. Tal vez nada más para mencionar, digamos que revisé el material, lo que sí no supe fue hasta dónde llegar. Ok. El- por ejemplo, la documentación de referencia del MIT, Ujú. bueno, es extensa, ¿verdad? Y cubre varios temas y pues no voy a decir que cubrí absolutamente todos, pero sí, digamos que tuve un poco de duda de hasta dónde llegar y Sí, 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 claro. De hecho, bueno, el libro es bastante técnico. Hay unas partes ahí de matemáticas que totalmente se salen del scope del curso, entonces, tal vez la idea era como, el haberles compartido primero una presentación, era como tomar esos temas como referencia antes de revisar tal vez el libro, pero, bueno, ahí en la presentación y en el video están como los temas que se estarían evaluando como en el examen final, pero la idea no es como que se metan tanto a detalle porque estamos hablando de que es solamente una clase y ese libro da para dar un curso completo, ¿verdad? De un semestre incluso. Entonces, no se preocupe si siente que era demasiado extenso y no logró cubrir todo porque esa no es la idea. La idea es como hacer un repaso general de los conceptos principales para que vayan preparados una vez que ingresen ya de lleno a los cursos de maestría. ok. En todo caso, bueno, el video está ahí, está compartido aquí en el chat también, de la clase uno. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta, tanto ese video como esta clase que está siendo grabada, el temario que se vaya a ver va a ser como parte de la evaluación final de este curso de nivelación. Bueno, antes de seguir, voy a compartir la pantalla para dar una introducción al curso, más o menos, ya que no tuvimos la oportunidad de reunirnos la vez pasada. De hecho, perdón, esa era otra cosa que iba a mencionar. El único video que yo vi es el, digamos, de la sesión pasada, pero obviamente no hubo sesión, entonces, Ujú. Sí, ese es un video que yo grabé extra clase, digamos. Entonces, ok, ok. ese video solamente cubre como los temas. No hay como interacción con estudiantes porque no tuvimos sesión, pero ese video sí cubre nada más como el temario del bloque uno, que de hecho Ok. es el que les voy a mostrar acá. Entonces, Ese es como el programa del entonces, curso. ajá, Pueden ver la pantalla, sí. sí, claro. Ok, Sí. perfecto. Bueno, la idea es como tener una sesión semanal de 2 horas y que extra clase haya una interacción de ustedes con unos temas de al menos 3 horas. Bueno, obviamente el video que les envié pues sería como parte de esas horas extra clase y lo que ustedes ya quieran ampliar por su cuenta, eso va también metido en esas 3 horas. Para esta segunda sesión sí les voy a mandar como algunos videos también después de la clase, entre hoy y mañana, para que analicen ahí algunos temas que vamos a ver hoy y que tal vez no tenemos la oportunidad de hacer un demo en vivo debido a algunas faltas de recursos, ¿verdad? Pero les puedo enviar algunos tutoriales ahí interesantes en línea para que entiendan mejor cómo funciona todo. Bueno, este curso se espera que dure de 4 o 5 semanas, incluyendo la evaluación, pero lo que me interesa aquí que vean es más o menos como los temas, cómo va a estar distribuido. Lo primero es que en la semana uno es de compiladores e intérpretes, que fue el video que les envié. Ahí cubren todos estos 7 temas. Después lo que vamos a ver hoy es una clase bastante extensa, pero no me voy a meter en demasiados detalles porque de nuevo tenemos solamente una lección para ver todos estos temas, pero perfectamente cada uno de estas sesiones podría ser dada mucho más en detalle en un curso completo. Entonces, para que no se preocupen si no entienden algo, ahí sacamos el rato o incluso yo podría estar anuente a hacer alguna sesión con alguien que quiera ampliar alguno de los temas por aparte.
Pero bueno, el segundo tema sería introducción al uso de Linux, que es lo que vamos a ver hoy. La próxima semana vamos a entrar más de lleno a lo que es ya programación. Primero vamos a ver lo que son algunos detalles en C y la última semana estaríamos viendo detalles en C++. Entonces es como la agenda que tenemos para estas semanas que vienen y espero que les sea de mucho provecho. Es un curso bastante introductorio. Eh, por ahora lo que me interesaría tal vez es conocer más o menos como cuál ha sido su experiencia en este mundo de programación, qué han tocado, si han tenido alguna experiencia con sistemas operativos, si han desarrollado alguna aplicación. O tal vez de mi lado, eh, tal vez lo que podría decir es programación, perdón, programación como tal, no. Mi trabajo tal vez sí en el último año, eh, eh, yo trabajo para Cisco en lo que se llaman productos de voz y de video y digamos que dentro de la gama de servicios hago revisión de lo que se llaman traces o logs de las aplicaciones. Si tiene alguna falla y la puedo rastrear tal vez a una porción de código, digamos que hasta ahí podría llegar. No modifico el código, no lo edito ni nada así por el estilo, pero digamos que depende de si tengo que llegar hasta ahí. Y digamos que tal vez el código que es más común en lo que me puede salir es C o C++, pero digamos que en desarrollo de aplicación como tal no. Si tengo oportunidad de validar las instrucciones que se están dando ahí, pues lo hago. Si tienen alguna complejidad o hay muchas dependencias que van más allá de lo que tengo visibilidad, entonces tengo que recurrir a otras instancias, pero Ujú. normalmente es digamos que tal vez es lo más común y de sistema operativo, en la mayoría de nuestros productos corren es en Linux, entonces por ahí más o menos andaría mi experiencia en sistemas operativos y lenguajes de programación. Ok, no, no, buenísimo. ¿Alguien más? Tal vez Jonathan. Ahora, todo bien, de mi parte, yo soy ingeniero mecánico de programación. Yo hasta cuando me hicieron la entrevista, comentaba que la parte de programación sí es la que tengo más bajo nivel, que ocupo, sí, creo. Ujú, ujú. Ok. Eh, Leonel. Eh, es Noel, pero aquí Ah, Noel, ok. estuve buscando así cómo cambiar el nombre, pero no se muestra. En mi caso, yo soy electrónico del TEC, entonces en mi experiencia he tenido que desarrollar programillas, pero scripting básicamente en Python y en un poco de Perl, ¿verdad? Y basado también en ambiente Linux. Ujú, ujú. Un poco de C también y C++. Pero eso, eso es muy poco lo se usa. Ok, sí, sí, no, no hay problema. Vamos a ver quién más. Sebas, tal vez. Bueno, yo soy igual que Noel, bueno, ingeniero electrónico de la ULACID, pero he trabajado más o menos en esa parte de scripting con Python, un poquito de C y C++, Linux al menos lo uso en mi computadora personal, entonces ahí sí creo que estoy bastante decente y sí, eso sería. Ok, bueno, buenísimo. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Mm, Bueno, mientras busco la lista, ¿algún otro voluntario que nos quiera contar más o menos qué experiencia ha tenido en Linux y programación? Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí lo escuchamos. Bueno, mi nombre es Marcelo. Bueno, yo soy ingeniero mecánico.
y digamos así, lo que he programado y fue hace años, y bueno, que se fue MATLAB, eh, tal vez un tipo de programación, ¿verdad? Eh, y bueno, estoy en Cisco en su momento, pero sí como programación, pues no tengo así como mucha experiencia. Ujú. Ok, ok. Sí, no, bueno, lo bueno es que creo que la gran mayoría han tenido al menos experiencia con ambientes de este tipo, donde es necesario como poner entradas, ¿verdad? Y analizar las salidas cuando hay un sistema de por medio. Eh, en la mayoría independientemente de la carrera tecnológica que uno estudie, siempre ve algún sistema como cajas negras, ¿verdad? Entradas y salidas, pero la idea de este curso es más que todo como interiorizar un poco como qué es lo que hay a nivel interno de esas cajas y también ya modularizarla más y ver cómo se podrían programar. Más o menos esa es como la relación que podría haber, digamos, como entre en lo que me han contado de su experiencia y lo que vamos a ir viendo en este curso. De nuevo, cada uno de los temas que vamos a ir viendo son súper extensos y darían para dar un curso completo. Acá vamos a dar como eh, introducciones a esos temas y esperemos ir aprendiendo juntos también y cualquier duda para los compañero nuevo que se unió. Lo que estaba comentando es que yo también estoy en la anuencia de hacer alguna otra clase para el que lo ocupe, pero esperemos que iré evolucionando bien durante el curso. También, bueno, que ya tienen disponible el tema uno de compiladores e intérpretes, que un video que era el tema de la semana anterior. Y bueno, vamos a empezar entonces con el tema de esta semana, que es un poco densa, pero vamos a ir poco a poco y a ver si surgen dudas. Bueno, el tema de hoy es la introducción a Linux. Algunos me comentaron que ya tienen cierta experiencia, otros pues no tanto, pero la idea es que se vayan empapando, que vayan entendiendo un poco de contexto, un poco de la historia también y, y darle visibilidad a un sistema operativo que es demasiado usado en la actualidad. Eh, para presentarme, bueno, mi nombre es Juan Carlos Cruz, yo soy egresado de Ingeniería en Computadores del TEC y de la Maestría de Electrónica con énfasis en DSP. Voy a estarlos acompañando en este curso. Y bueno, la idea hoy es brindar una introducción a Linux, su importancia y su uso, y dentro del marco de los cursos de nivelación de la maestría en electrónica. Entonces, vamos a comenzar con un poco de historia e información sobre las distribuciones de Linux. Para iniciar, bueno, Linux no es solamente un sistema operativo, también es básicamente una comunidad. Eh, Varias gente lo ha considerado como toda una filosofía y una manera diferente de entender la informática con respecto al software privativo de otros sistemas operativos, como por ejemplo iOS o Microsoft. Y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Para empezar, bueno, tenemos que retroceder algunas décadas hasta el origen de Unix. Vamos a hablar sobre un poco de historia, la relación de Linux con el movimiento GNU y vamos a ver también las principales distribuciones que se utilizan en la actualidad. Bueno, todo comenzó en los años 70 en los laboratorios Bell de AT&T, cuando Ken Thompson y Dennis Ritchie crearon Unix. Unix básicamente era un sistema operativo, fue muy revolucionario porque introdujo tres ideas clave. La primera era que Unix era un sistema operativo multiusuario y multitarea. Estaba escrito en C, lo que lo hacía bastante portable y se basaba en ese momento en una estructura jerárquica de archivos, perdón, que se utiliza todavía en la actualidad. La filosofía de Unix era que absolutamente todo dentro del sistema es un archivo, es decir, todos los elementos dentro del sistema operativo pueden ser representados como archivos. A partir de Unix surgieron muchos descendientes. Uno de ellos fue Minix en 1987, que fue propuesto por Andrew Tannenbaum. Y básicamente era un sistema educativo que inspiró a un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds,
que precisamente fue el que al final desarrolló y propuso a Linux como un sistema operativo abierto y gratuito. Aquí hay un tema interesante y es que podemos ver que Minix eh, tenía como principal objetivo ser un sistema educativo y es precisamente porque Unix ya tenía un tema de licencias donde había que comprarlo, ¿verdad? Y eso se da mucho en la actualidad también, que cuando hay un software con licencias, por decirlo así, sacan una licencia a nivel comercial y las empresas también sacan una licencia a nivel educativo, que probablemente es como más flexible, obviamente tal vez no con el 100% de las funcionalidades, pero sí es bastante accesible para los estudiantes y profesores. Entonces, con base a eso fue que el estudiante Linus Torvalds, que al final fue que propuso Linux, tuvo gran influencia con este sistema operativo Minix para poder crear Linux al final. Hablando un poco más de Linus Torvalds, básicamente era un estudiante de 21 años de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, que en 1991 decidió crear su propio sistema operativo como un proyecto personal. Había publicado un mensaje en un foro diciendo que estaba creando un sistema operativo gratuito como un pasatiempo nada más. Y bueno, sin darse cuenta, en ese momento ya estaba iniciando toda una revolución en el mundo de la informática. Y la idea de él era bastante simple. La idea era como crear un kernel libre y gratuito para todo el mundo. Y debido a esta apertura, todo el mundo, poco a poco, miles de personas comenzaron a colaborar enviando mejoras. Y así fue como nació el kernel de Linux en agosto de ese año, sin ser un sistema completo, porque el kernel por sí solo no puede componer un sistema completo. Ahora, se tuvo la suerte o la casualidad de que en ese momento también existía otro proyecto de software libre que se llamaba GNU. Este proyecto era iniciado por Richard Stallman en los años 80 y el objetivo que tenía este proyecto era crear un sistema operativo que fuera completamente libre, con herramientas de programación, que tuviera compiladores integrados y también algunas utilidades. Dentro de las herramientas de GNU están, por ejemplo, el compilador GCC, que al final es la herramienta para construir programas escritos en C, la terminal Bash, que básicamente es como la línea de comandos, y las bibliotecas del Core Utils, que bueno, hay una serie de, de bibliotecas que son funcionales para que el sistema operativo ejecute aplicaciones de forma correcta. Todo esto estaba bajo la licencia de General Public License, entonces era bastante abierto al público. Podemos decir que el corazón y la esencia de Linux no está exactamente en el código, sino más que todo en la filosofía de que fuera software libre. Richard Stallman definió esa intención en 4 libertades fundamentales. La primera era ejecutar el programa con cualquier propósito. La segunda era estudiarlo y modificarlo. La tercera, distribuir copias. Y la cuarta, mejorarlo y compartir esas mejoras. Entonces, básicamente era un esfuerzo colaborativo entre la comunidad tecnológica y científica de ese momento, que fue evolucionando y que permanece incluso hoy en día. Entonces, gracias a eso, es que Linux no pertenece a una empresa, sino que pertenece a todos los colaboradores y todo el público en general. Y esto representa un ejemplo de cómo la colaboración abierta puede producir tecnología de alto nivel. Y antes de seguir, les tenía una pregunta. ¿Qué ventajas ven en este modelo abierto frente a, por ejemplo, un modelo propietario como el de iOS o el de Microsoft? Cualquier idea puede ser desarrollada e integrada. Existe cualquier libertad para hacerlo, ¿no? Sí, sí, exacto. Digamos que usted tiene una idea muy buena, incluso a nivel de emprendimiento. No tiene que empezar a escribir un sistema operativo desde cero. Esa es una. La otra es que al ser libre, no depende de solo los esfuerzos de una empresa para poder crear mejoras y arreglar bugs y poner nuevas características, sino que eso ya lo puede realizar cualquier miembro de la comunidad. De hecho, uno puede inscribirse
para trabajar como voluntario, digamos, en ciertas características del sistema operativo, hacer código abierto. Entonces, como pueden ver, aquí en la imagen se muestra un montón de programas, aplicaciones que son de código abierto. Por ejemplo, está esta de acá, que es GIMP, que es un editor de imágenes y es de código abierto. Entonces uno podría tomar como base ese código para poder hacer una aplicación propia. Obviamente hay licencias de por medio, pero lo importante es que el código y la idea es abierta. Eh, y así hay bastantes aplicaciones por aquí conocidas. También está Firefox, que es bastante utilizada, o VLC, que es un reproductor. Android también está basado en, en Linux. LibreOffice, que es como una versión de Microsoft Office, pero libre. Y así por el estilo. Hay un montón de aplicaciones más. Ahora vamos a ver básicamente de qué se compone un sistema Linux típico. En la base está lo que conocemos como el kernel, que es, por decirlo así, un controlador del hardware. Encima de eso tenemos el shell, que es como la interfaz de comandos. La más conocida es Bash. Y luego están las utilidades GNU, que incluye comandos, compiladores y bibliotecas. Eh, Finalmente, está la opción de si queremos un entorno gráfico, podemos añadir escritorios. Algunos de los más conocidos son Genome, KDE o XFCE, por si en algún momento los ven. Por ejemplo, los que utilizan Ubuntu, que han utilizado Linux, el entorno gráfico, eh, esas animaciones que se ven, por ejemplo, cuando inicia el sistema, tener un escritorio donde mover los iconos y todo ese ambiente gráfico es opcional porque de hecho hay sistemas que no logran, por ejemplo, en el caso de sistemas empotrados, sería muy pesado para un empotrado poder correr todo ese ambiente gráfico, entonces no siempre es necesario. Pero obviamente si uno tiene una computadora completa de escritorio donde tiene suficiente memoria RAM y suficientes recursos, pues lo puede correr sin ningún problema. Pero al final, dentro del ambiente de Linux, sigue siendo una característica opcional. Y esta modularidad precisamente es una de las razones por las que Linux es tan flexible y se puede adaptar a cualquier dispositivo, básicamente. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las distribuciones de Linux. Una distribución básicamente es una combinación específica del kernel de Linux con diferentes herramientas, configuraciones y entornos de escritorio. Entonces, podemos pensar en el kernel como si fuera un motor y que las distribuciones son como diferentes automóviles que lo utilizan. Entonces, cada una de estas distribuciones tiene distintos objetivos. Por ejemplo, algunas van a priorizar lo que es la estabilidad, otras que el sistema sea más ligero, otras la seguridad y otras que sea personalizable de manera más sencilla por el usuario. Y por eso es que existen cientos de distribuciones Linux en el mundo. Posiblemente una de las más utilizadas es Ubuntu porque bueno, cumple con varias de esas características y además saca versiones a largo plazo en mantenimiento. Son las versiones que se llaman LTE, que eso lo que implica es que, por ejemplo, en caso de que usted esté utilizando una versión que sea LTE, va a tener soporte probablemente por los siguientes 5 o 6 años. Y antes de esos 5 o 6 años va a salir otra versión LTE, entonces ahí va evolucionando el, vamos a tenernos que ir actualizando, pero la transición va a ser menos compleja y además hay muy buen soporte en todo lo que es la comunidad de Linux. Entonces, siguiendo con algunos ejemplos de distribuciones, las más conocidas, tenemos Ubuntu y Debian, que son muy utilizadas en lo que es educación y servidores. También tenemos Fedora y Red Hat, que están más que todo orientadas al ámbito empresarial. También Arch Linux y Manjaro, que están pensadas para usuarios ya más avanzados a nivel de desarrollo. También Kali Linux, que fue diseñada más que todo para seguridad informática y testing. Y en el caso del Linux Mint, que es como más enfocada a la facilidad de uso. De hecho, yo he utilizado Linux Mint y Ubuntu y creo que Ubuntu está como más maduro, por decirlo así,
pero Linux Mint es como para un usuario amateur, digamos, que quiere empezar a empaparse más o menos de cómo es este mundo Linux. Y tal vez la transición entre un sistema operativo como Microsoft o iOS va a ser más sencilla si comienza con Linux Mint. En el caso de los que me dijeron que habían utilizado Linux, ¿qué distribución han utilizado? En, en mi caso, Ubuntu, Debian y Kali Linux. Ujú. Yo, bueno, ahí levanté la manita. Yo, como usted dice, empecé con Linux Mint y después me pasé a Arch. Ok, qué buenísimo. Y siempre la han utilizado en escritorio, digamos, o en algún otro dispositivo. Bueno, yo uso Mint en digamos, en la computadora de escritorio, por eso que hice de facilidad de uso y estabilidad y demás. Ujú, Y en la laptop lo uso como para probar cosillas, entonces ahí es donde tengo Arch y donde le pruebo, de como dice ahí, personalización avanzada, cambiarle cosillas, y sí, y nada más instalarle, desinstalarle cosas para probar. ujú. Ok, perfecto. Ok, aquí es algo interesante porque Linux básicamente hoy en día está en todos lados. Por ejemplo, más del 90% de los servidores web del mundo funcionan con Linux. Android, que es el sistema operativo móvil más utilizado, incluso por encima de los sistemas de Apple y Google y Microsoft, aunque al final Android también pertenece a Google, está basado en el kernel de Linux. Las supercomputadoras, los routers, los dispositivos de Internet de las cosas, que se utilizan mucho en computación ubicua, y hasta los autos Tesla, por ejemplo, utilizan lo que es Linux. Y en pocas palabras, bueno, Linux actualmente está impulsando toda la infraestructura tecnológica del planeta. Ahora, entrando un poco más a temas técnicos, por acá tenemos dos ejemplos básicos de comandos que son muy útiles cuando se trabaja en Linux. Esto podríamos decir que raya entre lo más básico. Y bueno, uno, por ejemplo, puede obtener la información del kernel con el comando uname-a. Aquí, por ejemplo, puede ver algunos detalles como la fecha en la que se compiló el kernel y la arquitectura para la cual se compiló. También tenemos este otro comando que es lsb-release-a. Con este podemos obtener lo que es la distribución actual de Linux que tenemos instalada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos información que es la versión 2404 y que es LTS, que fue lo que le mencioné, de Long Term Support. Entonces, tenemos soporte por varios años. Al tener instalada este release, es menos probable que esté expuesta a bugs y además hay mejoras continuas, entonces ahí se van a ir, podemos nosotros hacerlo de manera manual o automático, ir actualizando los paquetes para ir incluyendo las mejoras y las nuevas características que vaya incluyendo la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí información del kernel, aquí podemos ver, por ejemplo, que se compiló en el 16 de junio y que estamos utilizando, bueno, que el kernel es de Ubuntu y aquí viene también la versión del kernel. Ok, ahora vamos a ir hablando un poquito de temas más técnicos. Eh, Esta parte corresponde más que todo al sistema de archivos de Linux y cómo lo podemos manejar. Como les mencioné anteriormente, en Linux absolutamente todo es tratado como un archivo, tanto las carpetas, los dispositivos, los procesos e incluso el hardware es tratado como un archivo. Y este enfoque es interesante porque simplifica mucho lo que es la interacción del usuario con el sistema. Hoy vamos a ver cómo está organizado este sistema de archivos, cómo podemos movernos dentro de él y también cómo manipular archivos desde la terminal. Probablemente los que ya han utilizado Linux están mucho más familiarizados con esta dinámica. Acá tenemos una imagen donde se muestran como los principales directorios del sistema de archivos de Linux.
Los vamos a ir explicando poco a poco. Y acá hay como una descripción de los directorios principales. Linux tiene una estructura jerárquica. Todo comienza desde la raíz, que básicamente es, por decir así, el directorio principal. Adentro de ese directorio principal va a estar contenido todo lo que esté dentro del sistema operativo. Luego tenemos, por ejemplo, Home, que son los directorios personales de los usuarios. Después tenemos etc, que son archivos de configuración del sistema. Tenemos lo que es bin, que son comandos básicos del sistema. Y adentro tenemos bastantes aplicaciones ya construidas en forma de binario. Tenemos var, que contiene archivos variables como logs, colas, caché. También tenemos la carpeta user, que contiene aplicaciones y recursos del usuario. TMP, que es donde se almacenan los archivos temporales. Dev, que es donde se van a cargar o montar los dispositivos del sistema. Y tenemos proc, que es donde se almacena información del kernel y de los procesos. Conforme vamos a ir avanzando con la clase, también vamos a ir viendo y utilizando algunos de estos directorios para que se vayan familiarizando también. Y como pueden ver, a diferencia de Microsoft, aquí no tenemos letras en la unidad, como por ejemplo la unidad C o la unidad D, como cuando conectamos un disco duro, sino que tenemos un árbol único estructurado de archivos. Ahora veamos algunos comandos de navegación para entender cómo movernos dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos este comando que se llama pwd, eh, que es para básicamente saber en cuál ubicación o directorio estamos en un momento determinado. Esto hablando de navegación, ¿verdad? En caso de que no estemos en un ambiente gráfico, donde por lo general uno simplemente abre una ventana, ¿verdad? En caso de Windows, y si quiere ingresar a una carpeta le da doble clic. Aquí nos movemos diferente. Eh, Acá, por ejemplo, si queremos obtener la información sobre la lista de archivos, lo podemos enlistar con ls. Ahora, aquí es como asumiendo un poco de que no tenemos un ambiente gráfico, pero claramente si tenemos un ambiente de escritorio como Gnome o KDE que les mencioné anteriormente, también podría funcionar igual que en el caso de Microsoft, donde abrimos una carpeta con doble clic, pero también tenemos la otra opción de navegar a través de la terminal. Que son características que también tenemos en Windows y en iOS, pero probablemente no son las que definen el sistema operativo como tal, como sí sucede en el caso de Linux. Por ejemplo, si queremos cambiar de directorio, también lo podemos hacer utilizando cd. Y otro comando es muy útil, se llama tree. Esto básicamente nos va a mostrar una estructura jerárquica de todo el contenido que esté dentro de una carpeta en la que estemos ubicados en cierto momento determinado. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, tenemos que estamos dentro de una carpeta que se llama test y al ejecutar el comando tree nos tira esta estructura jerárquica, donde no solo vienen los archivos que están dentro de test, sino que también vienen los archivos dentro de las subcarpetas que están dentro de test. Ahora, otro aspecto importante a considerar es que en Linux hay dos tipos de rutas. Tenemos lo que son las rutas absolutas, que comienzan con slash, es decir, que tenemos toda la descripción una cadena de caracteres que nos va a decir cuál es la ruta completa de un archivo de una carpeta desde la raíz. Y también tenemos lo que son las rutas relativas, que dependen del directorio actual en el que estemos. Por ejemplo, en este caso tenemos Home User Documents, que es absoluta porque está especificada desde la raíz. Y de hecho, si estamos dentro de Documents y usamos el comando pwd, nos va a retornar justo ese path absoluto. Pero si estamos en Home User, la carpeta de documentos es relativa a esa ubicación en la que estamos. O como por ejemplo la ruta de User Documents es relativa y todo es válida solo es válida si estamos en Home. Entender esto es fundamental, sobre todo cuando trabajamos con scripts o permisos, porque o cuando estamos desarrollando una aplicación, por lo general es mejor idea utilizar rutas absolutas, porque así no tiene pérdida
la aplicación o el script que se esté ejecutando. eh, Porque si utilizamos rutas relativas, va a depender mucho del lugar donde esté el script en el momento que esté ejecutando instrucciones. Ahora vamos a hablar de un conjunto de comandos que sirven para la gestión de archivos. Con estos comandos podemos manejar cualquier archivo o carpeta de la terminal. Por ejemplo, si utilizamos Touch, esto nos va a servir para crear archivos vacíos. Si utilizamos cat, los va a mostrar el contenido que tienen los archivos. LES, por ejemplo, permite imprimir parte del contenido de un archivo y podemos irnos desplazando hacia abajo y es muy útil cuando queremos hacer lectura de archivos demasiado grandes de texto. También tenemos Head y Tail que nos muestran el inicio y el final respectivamente del contenido de un archivo. Tenemos CP y MB que es como Copy y Move, son los equivalentes de copiar y mover archivos. Y RM que es para eliminar archivos, pero aquí hay que tener algo muy presente y es que cuando eliminamos archivos con este comando a través de la terminal, no existe la papelera, sino que si los borramos de esta forma, va a desaparecer definitivamente. Entonces, son cosas a considerar. Y bueno, en esta otra columna vienen como ejemplos de cómo es que se utilizan esos comandos, para que los tengan ahí presente en caso de que cuando vayan a jugar en una terminal con Linux. Por ejemplo, en el caso de MV, podemos mover o renombrar. Entonces, como vemos en este ejemplo, si hacemos un move, como primer parámetro ponemos el nombre del archivo y de segundo ponemos el nombre de la carpeta, quiere decir que este archivo se va a mover a esa carpeta. Pero si por otro lado indicamos un nombre diferente, no se va a mover a otra carpeta, sino que simplemente lo vamos a renombrar. Entonces, es como el mecanismo que utiliza Linux para renombrar archivos. Después tenemos estos comandos de RM y rmdir, que uno está más orientado a eliminar directorios, pero el caso de RM también lo podemos utilizar para eliminar carpetas si utilizamos este flag de "-r", que va a eliminar lo que son las carpetas y todo el contenido que tienen de forma recursiva. Ahora, cada archivo en Linux tiene 3 niveles de permisos. Eh, Y también existen 3 tipos de permisos. El primero es el de lectura, que se representa con la letra R, el de escritura con la letra W y el de ejecución con la letra X. Entonces veamos este ejemplo en el que podemos visualizar los permisos de un archivo que se llama notas.txt. Esta salida que se muestra acá se puede obtener utilizando el comando ls-l sobre el archivo notas.txt. Entonces nos retornaría algo como esto. Para entender más o menos qué es lo que me está diciendo aquí. Lo primero es que los primeros 3 caracteres, RW y este guión, lo que nos indica es que el propietario, es decir, quien creó el archivo, tiene acceso y tiene permisos de lectura, de escritura, pero no de ejecución. Y que todos los usuarios que estén contenidos dentro del mismo grupo van a tener únicamente permisos de lectura. Y cualquier otro usuario que esté por fuera del grupo también va a tener solamente permisos de lectura. Entonces, eso es interesante porque, como les mencioné, algunas distribuciones de Linux están muy orientadas a temas de seguridad. Entonces, ya se pueden imaginar lo importante que es poder controlar el acceso a ciertos archivos, en especial cuando estamos hablando de claves o archivos encriptados, por ejemplo, que son muy importantes o de configuración que son vitales para que ningún otro usuario las pueda acceder, sino que solamente el propietario tenga permisos de lectura, escritura y también de ejecución. Sin embargo, bueno, Linux provee estos 3 comandos para poder cambiar los permisos de un archivo, de una carpeta. Por ejemplo, con chmod podemos cambiar los permisos de lectura, escritura y ejecución. Con chown podemos cambiar el propietario, ya sea tanto el usuario como el grupo. Y de change group podemos cambiar únicamente el grupo al que pertenece un archivo. Acá podemos ver que el comando también eh, nos tira alguna información, por ejemplo, como a la hora y a la fecha a la que se creó el archivo. Ok,
Ok, aquí podemos ver un ejemplo. Así es como luce la terminal de Linux, para los que no estén familiarizados con eso. Básicamente es como una aplicación donde yo puedo escribir comandos. Acá está el que les mencionaba, digamos, pwd. Aquí podemos ver que nos encontramos en Ubuntu. En este caso, la carpeta de home y el usuario se representa con este símbolo que es como la tilde de la ñ, digamos. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos este símbolo, él nos va a tirar al usuario actual, que en este caso el usuario se llama Ubuntu. Utilizamos este comando para crear una carpeta que se llama proyectos con mkdir. Y utilizamos ls para corroborar que efectivamente la carpeta proyectos se creó. Y aquí la podemos ver. Después, para ingresar a la carpeta, podemos ingresar con el comando sd. Y como pueden ver ya aquí, el prompt de Linux ya nos va tirando en cuál carpeta es la que estamos en ese momento. Entonces aquí utilizamos Touch para crear un archivo que en este caso se llama notas.txt. Entonces si hacemos ls, él nos va a decir, bueno, ya existe el archivo notas.txt. Después, este es otro concepto que vamos a ver más adelante, que es lo que es redirigir el standard output, que en este caso, nótese que si yo ejecuto un comando como ls, él me va a imprimir aquí los nombres de las carpetas y esto lo está haciendo a través de un mecanismo que se llama el standard output. Hay una forma de yo redirigirlo, que en este caso es utilizando este símbolo de mayor que. Por ejemplo, aquí quiero decir que echo se utiliza para imprimir en consola. Entonces yo le digo, bueno, quiero que me imprima este mensaje, pero no quiero que me lo imprima en la consola, sino quiero que me lo redirija a un archivo que fue el que creé, que se llama notas.txt. Entonces, con este mecanismo yo lo puedo utilizar. Y nótese que después de que yo corro este comando, ya puedo utilizar cat para imprimir el contenido que está dentro de notas.txt y aquí vamos a tener el resultado. Entonces, quiere decir que es una forma de escribir mensajes rápidos a un archivo. Y aquí está el comando que les mencioné anteriormente, que es el ls-l de notas.txt. Aquí podemos ver lo que les hablaba de los permisos, la fecha en la que se creó y puedo utilizar chmod para cambiar los permisos. En este caso, con el flag de más x, lo que estoy haciendo es dándole permisos también de ejecución. Y como no especifiqué nada del usuario, entonces podemos ver que al correr de nuevo este comando, ahora no solamente tiene rw-, sino que ahora aparece la x aquí, tanto para el propietario como para los grupos, como para otros usuarios. Entonces, en estos momentos, absolutamente todo el mundo tiene la posibilidad de ejecutar este archivo si fuera un binario o un programa, un script, por ejemplo, que quiero ejecutar. Otros comandos extra que son muy útiles, eh, por ejemplo, tenemos lo que es el comando file, que nos dice de qué tipo es el archivo. Y si alguna vez pierden algo, pueden utilizar find o locate para buscar archivos o carpetas mediante su nombre. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que lo busque desde la raíz, entonces él va a empezar a hacer una búsqueda recursiva por absolutamente todos los directorios que existen en el sistema operativo, entonces probablemente va a tomar mucho tiempo. Pero a veces queremos buscar en un archivo en una carpeta, perdón, que tiene pocos archivos, va a ser mucho más rápido. Y en este caso, en este ejemplo, podemos decirle que nos busque todos los archivos que son de texto nada más, que tengan esa extensión. Entonces le decimos que todos lo indicamos con un asterisco. Linux también ofrece muchas herramientas para ver qué está pasando en el sistema, herramientas como para monitorearlo. Por ejemplo, con top y htop podemos ver los procesos en ejecución. Eh, También podemos ver cuánto espacio nos queda en disco con df-h, información sobre el disco, o du-h. También podemos ver información sobre la memoria RAM, por ejemplo, con este comando de free-h. Y si en algún momento algún proceso se traba o se congela la computadora, por ejemplo, podemos utilizar PSAUX para identificar el proceso, porque ahí nos tiene información detallada de todos los procesos. Y podemos utilizar, por ejemplo, este kill para eliminar o para terminar el proceso, indicando su identificador de proceso. Que este PID lo estaríamos obteniendo de la salida de PSAUX, por ejemplo.
No sé si hasta el momento tienen algunas dudas o comentarios. Eh, Estaba pensando que podríamos tener un receso de unos 10 minutos antes de continuar, porque los demás temas sí vienen un poco más técnicos. Entonces, primero quería saber si tenían dudas para hacer el receso. Todo bien. Pues nada más como un comentario, ahorita dentro de nuestras aplicaciones estamos dando otra distribución que es Alma Linux. No sé si la han Den- escuchado por ahí, pero de para hecho, hacer trace de una aplicación como de Red o algo por el estilo. no, digamos que como sistema operativo sobre el cual están montadas las aplicaciones. De hecho, aquí yo tengo un momentito con, con la intención de familiarizarme con el producto. Y yo tenía un lab, a ver si lo puedo mostrar aquí. Este de acá. Obviamente en nuestras aplicaciones no hay ambiente gráfico, es muy diferente, pero al menos este es como operativo, Ujú. Ok. como Sí, detalle nada más ahí de. sí, no, no, buenísimo, porque eso precisamente ilustra lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Esa es como la salida de PS Aux, ¿verdad? Donde tenemos Mm, el ID de qué proceso está corriendo en ese momento. Entonces, esta lista que está mostrando el compañero, digamos, son la lista de procesos que se están ejecutando en un momento determinado. Ahí viene información como la hora a la que se inició el proceso, ¿verdad? Quién es el usuario que ejecutó ese proceso y viene el PID, que si eventualmente alguno de esos procesos fallan, yo podría matarlo, digamos, o eliminarlo, utilizando ese comando kill que les mencioné. ok, entonces nada más quería mostrarlo ahí como ejemplo. Sí, no, buenísimo. Muchas gracias por mostrar el ejemplo. Entonces, podemos hacer un receso. Volvemos a las 7:05. No sé si les parece. Nos vemos en un rato, por ahí. Está bien, gracias. Listo, listo.
Listo, creo que ya podemos continuar. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las entradas, las salidas y los errores estándar. Bueno, ahorita hace rato les mencioné un poco sobre esto. Em, Hasta ahora hemos estado ejecutando comandos que muestran los resultados en pantalla o que toman datos del teclado. Y lo que en realidad ocurre es que cada programa Linux trabaja con tres canales básicos. El primero, bueno, la entrada estándar o stdin, que normalmente corresponde al teclado. La salida estándar o stdout, que también normalmente corresponde a la pantalla o el monitor. Y también tenemos lo que es la salida de error o el estándar error, que básicamente se encarga de manejar todo lo que son los mensajes de error de los programas. Es muy importante entender cómo redirigir estos flujos porque nos va a permitir automatizar lo que son tareas y también conectar comandos entre sí. Porque en Linux todo programa se comunica mediante flujos de datos. Ahora vamos a ver brevemente lo que son los flujos estándar. Cada flujo tiene un número asociado. Por ejemplo, el estándar input tiene asociado el 0, el estándar error tiene asociado el 2 y el estándar output el 1. Por defecto, todo lo que escribimos en el teclado entra por stdin, y todo lo que el programa imprime o informa se muestra por el estándar output o el estándar error, dependiendo eh, de qué tipo de mensaje sea en el monitor. Pero lo interesante es que podemos redirigir estos flujos hacia archivos o hacia otros programas y vamos a ir viendo algunos ejemplos para entenderlo mejor también. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos. Como les mencioné anteriormente, con el símbolo mayor que podemos redirigir la salida estándar de un comando a un archivo. Por ejemplo, si utilizamos ls mayor que notas txt, esto lo que nos va a hacer es que nos va a guardar el listado de los archivos en ese documento en lugar de mostrarlo en la pantalla. Si queremos añadir sin borrar el contenido previo, podemos utilizar dos veces el símbolo de mayor que lo que hace es concatenar la información al contenido actual del archivo, sin borrar el que ya el archivo tiene. Y esto es muy común en scripts, cuando queremos guardar registros o logs de ejecución, por ejemplo. En este ejemplo que les muestro aquí, em, podemos ver que utilizamos la redirección del contenido de etc, y la estamos redirigiendo a este archivo etccontents.txt. En lugar de imprimirlo en la pantalla, lo estamos redirigiendo al archivo. Y bueno, ya después, si imprimimos su contenido con el comando cat, este sí nos los va a tirar al estándar output, pero ya la información de interés está presente en el archivo. Entonces, este es un ejemplo de cómo podríamos, por ejemplo, guardar el log de un comando. Esto es muy sencillo porque simplemente está enlistando el contenido de etc, pero podría ser algo como, como lo que nos mostró el compañero, por ejemplo, un log perfectamente de los procesos que se estén ejecutando en un momento determinado y queremos guardarlo en archivos de log. Otro ejemplo más, por ejemplo, también podemos redirigir la entrada estándar de un archivo en lugar de escribirlo manualmente. Por ejemplo, tenemos este comando sort-r, que lo que nos va a hacer es ordenar una lista de forma descendente. En este caso, si lo utilizamos el símbolo menor que es contrario al otro que estábamos viendo, lo que vamos a hacer es utilizar el contenido de etccontents como la entrada del comando sort-r. Entonces lo que va a hacer es tomar el contenido del archivo y con la opción de "-r" lo va a ordenar de forma descendente. Entonces aquí podemos ver que obtenemos los nombres de los archivos de etc, pero empezando por la Z. Y esto de redirigir la entrada estándar es muy útil cuando queremos procesar archivos grandes de forma automática sin la intervención del usuario, sobre todo cuando tenemos archivos gigantes, como es precisamente el caso de los logs. Acá tenemos otro ejemplo, pero esta vez de redirección del error estándar. El canal número 2, que es del estándar error, se utiliza para mensajes de error.
Entonces podemos redirigir su salida igual que la salida estándar, por ejemplo. Aquí tenemos este caso donde tratamos de obtener la información de una carpeta que le puse no existe, porque en realidad es una carpeta que no existe. Y el programa nos va, el comando de cat, por ejemplo, si queremos obtener la información de, perdón, si queremos obtener la salida de ls, nos va a tirar un error porque el archivo no existe. Entonces es un mensaje de error en el sistema que lo estamos redirigiendo a este archivo errores.txt a través del estándar error. Por eso utilizamos el número 2 y el símbolo de mayor que. Entonces vea que a pesar de que el ls está teniendo un error, no me lo está pintando en pantalla, sino que lo está escribiendo en el archivo. Entonces, cuando ya imprimimos el contenido del archivo, ya vemos justamente el mensaje que nos hubiera tirado el comando si lo hubiéramos impreso por medio del estándar output. Entonces, de esta manera podemos hacer que los errores se guarden aparte. Eh, por ejemplo, tenemos una aplicación donde es muy común, esto es muy común de almacenar los errores en archivos apartes de las salidas que están correctas. Incluso hay otra opción que es combinar ambos estándares, tanto el output como el error, utilizando este símbolo de ampersand para redirigir todo al mismo destino. Pero como les digo, algo que es una práctica que es muy común es redirigir el error por aparte y los mensajes que están correctos a otro tipo de archivo. Ahora, bueno, llegamos a una de las ideas más poderosas del mundo de Unix, que corresponde a lo que son las canalizaciones o pipes. En este caso se utiliza el operador barra, que lo que nos va a permitir es conectar la salida de un comando con la entrada del siguiente. Entonces, por ejemplo, podemos ver estos comandos que tenemos en la primera captura. Aquí lo primero que hacemos es correr ls para ver el contenido del escritorio en el que estamos. Entonces, si corremos ls concatenado con grep, que es un comando de búsqueda en texto plano, y le decimos que busque la palabra downloads, por ejemplo, en la salida de ls, ahí lo imprime porque quiere decir que lo encontró. Entonces, de hecho, nos lo repite en color rojo. Y ahí lo que estamos haciendo es tomando la salida del primer comando ls e ingresándola como entrada del siguiente comando, que en este caso sería grep. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Si hacemos lo mismo, pero en lugar de una carpeta que existe, ponemos un nombre que no existe, no, el comando grep, que es el comportamiento que tiene, no nos tira un error, sino que simplemente nos tira una salida vacía. Y ese comportamiento es posible gracias a esta estructura de las canalizaciones o pipes. Más abajo lo que hacemos es, primero creamos dos archivos de texto y ejecutamos otro ls seguido de otro grep canalizando con el símbolo de barra, pero esta vez lo que le estamos pidiendo es que el comando grep que nos busque el texto .txt en la salida ls y ahí podemos ver cómo nos señala en rojo el texto que le dijimos que buscara. Y bueno, más abajo podemos ver que en el primer comando obtenemos la salida del archivo passwd. Vamos a obtener el contenido de ese archivo y vamos a hacer la búsqueda de la palabra root. Y aquí podemos ver las únicas dos líneas dentro del archivo que contienen esa palabra. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ver otro ejemplo, es un poco más elaborado en esta segunda captura, donde usamos todos los conceptos que hemos visto en esta sección. Eh, Algo muy interesante de utilizar estos enfoques de pipes es que
Es parte de la filosofía que tiene Linux, de que programas pequeños que se combinan es lo que hace que el sistema operativo sea tan flexible. Ahora, viendo esta captura de abajo, alguno que me diga qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que pretendemos hacer con una línea como esa. Sí, adelante. ¿Me oyen? Ahí, sí. Escuchan, perdón. Sí, sí, ahí lo Ok. escuchamos. Sí. Ok, bueno, en la primera línea con el ES lo que se está buscando es listar el contenido del folder etc, pero la salida del listado pues se va a concatenar con el grep, que va a ser una búsqueda de lo que tenga config Ujú. y lo que coincida con esa búsqueda que sea insertado en un archivo que se llama configs.txt y el, creo que sí, esa parte sí no la recuerdo, pero creo que si no hay nada, lo insertaría en errores.txt. Ok, sí, es casi que lo digo completo, digamos. Ahorita lo primero que podemos ver, digamos, cuando analizamos un comando, eh, obviamente esto es menos complejo que analizar código, pero estamos analizando código bash, por decirlo así, que son instrucciones de Linux que están codificadas. Aquí no es tan común encontrar una línea así tan compleja, probablemente porque es menos legible. Pero lo que quiero que vean aquí es más o menos cómo interpretar ese tipo de código. Lo primero es que podemos ver son los símbolos que utilizamos. Por ejemplo, tenemos este mayor que lo que nos dice es que estamos redireccionando el estándar output. También tenemos un 2 junto a este otro mayor que nos indica que estamos redirigiendo el estándar error. Y además de eso tenemos el símbolo de pipe, entonces estamos canalizando. Ahora, después de ver estos tres elementos, ¿verdad? Que básicamente estamos partiendo la línea de comandos en subcomandos, por decirlo de esa forma, tenemos que ver qué es lo que estamos ejecutando. Entonces, y como dijo el compañero, lo primero estamos utilizando el S para obtener el texto plano, el contenido de la carpeta etc. Lo segundo es que hacemos un grep donde estamos buscando la palabra config en ese texto que nos dio el comando ls y después el resultado lo estamos enviando al archivo de configs.txt, redirigido también, redirigiendo el estándar output. Por eso, cuando estamos imprimiendo el contenido de configs, nos tira los únicos dos archivos que contenían config como parte de su nombre. Y lo otro es que lo que estamos redirigiendo al estándar error, eh, lo estamos redirigiendo el estándar error a este otro archivo que se llama errores.txt. Pero como habíamos mencionado, el comando grep, en caso de que no encuentre algo, no nos tira ningún error, sino que lo tira vacío. Y en este caso, de hecho, encontró dos, entonces aún menos nos está tirando algún mensaje de error. Por eso es que el archivo errores.txt está vacío, porque el comando que se ejecutó, en este caso grep, no produjo ningún mensaje de error. Entonces, es para irnos familiarizando más o menos que algo tan, que una línea tan simple, digamos, tiene tanto poder para ejecutar tantas cosas a la vez. Y esto es lo interesante de tener la posibilidad de concatenar varios procesos en una sola línea, porque podríamos prácticamente crear microaplicaciones sin tocar la interfaz gráfica de usuario, sino que lo logramos utilizando únicamente la terminal. Solo una pregunta rápida, Sí, disculpa. En el anterior, entonces, ese 2 mayor que, ¿cuál es el significado?
Esto lo que estamos diciendo es que si este comando nos tira un error, Ah, ok. va a Ajá. ser direccionado a errores TXT, porque recuerden que el 2 es el canal del estándar error. Ujú, listo, listo. Si yo elimino el 2, estaría redirigiendo el estándar output, no los mensajes de error, ¿verdad? Que es, en este caso es esta primera instancia de aquí, que por algo nos tiró los dos, las dos ocurrencias que hicieron match con la búsqueda que era config. Ok, hasta ahora hemos visto cómo movernos y manipular archivos. En esta otra parte, lo que vamos a hacer es ampliar nuestro repertorio de comandos Linux con una colección pequeña que no pertenecen a una sola categoría, pero que son esenciales para trabajar más cómodamente. Aquí la idea es, por ejemplo, aprender a obtener ayuda e información de los comandos, aprender a comprimir archivos y también un poco más sobre cómo monitorear detalles del sistema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos comandos útiles para obtener información y documentación sobre el uso de un comando. Linux en general tiene documentación bastante completa ya incorporada. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el comando man, este nos va a mostrar el manual completo del comando. Nos va a mostrar bastante información. Si usamos el flag de "-help" después del comando, también vamos a obtener un resumen más corto con respecto al manual, menos detallado, pero a veces y por lo general resulta ser suficiente. Luego tenemos el comando info, que también ofrece ya detalles más extensos. Y por último, history, que nos muestra todos los comandos ejecutados, como un historial de comandos que hemos ejecutado últimamente, que es ideal para repetir acciones o también depurar errores. Acá les presento una captura donde pueden ver cómo luce la salida del comando history y del flag "-help" para el comando de grep, que es el que estamos utilizando en los ejemplos anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo utilizar grep. Básicamente, colocamos la palabra grep, luego las opciones, luego los patrones o un archivo, que son como los parámetros opcionales que toma el comando. Aquí viene cuál es el objetivo del comando. Viene un ejemplo incluso. Y después ya vienen todos los flags que podemos utilizar con ese comando para obtener diferentes comportamientos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, aquí hay uno, "-i", que es para ignorar si son mayúsculas o minúsculas, igual va a ser la búsqueda. Y esto es para ilustrar nada más, pero en realidad esto se puede obtener con cualquier comando que funcione en ese momento o que lo tenga instalado en ese momento como un paquete en Linux. Y bueno, hablando un poco sobre los comandos de compresión y empaquetado, en Linux el caso del comando tar es el estándar más utilizado o el principal para empaquetar varios archivos. También podemos combinarlo con gzip o bzip2 para comprimirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si corremos tar -cvf y tenemos este backup.tar y la carpeta, lo que nos va a hacer es tomar el contenido de esta carpeta y comprimirlo dentro de este archivo backup.tar. De forma similar, si utilizamos xuf en lugar de cvf, lo que estamos haciendo es descomprimiendo el contenido del backup.tar. Y este otro, tar.tf, es muy útil porque nos va a permitir enlistar los archivos que están comprimidos dentro del tar sin necesidad de descomprimirlo primero. Entonces, este "-tf" es bastante útil. También tenemos zip y unzip, que son compatibles con Windows. Entonces, estos son como simplemente una forma de mantener compatibilidad con los archivos comprimidos que utiliza por defecto el sistema operativo en Windows. Ok, hasta ahora hemos trabajado como usuarios normales, manipulando archivos y ejecutando comandos básicos. Pero en Linux existe una capa más profunda que corresponde a la administración del sistema. Un administrador que gestiona, debe tener la capacidad de gestionar usuarios, controlar procesos, configurar servicios
y mantener en general actualizado el software. Entonces vamos a ver cómo realizar cada una de estas tareas. Denme un segundito, ya vuelvo. Listo. En Linux, cada usuario tiene su propio espacio y permisos. Se tienen varios tipos de usuario. Por ejemplo, un usuario normal tiene acceso limitado al sistema y no puede realizar lo que son tareas administrativas si no tiene privilegios. Eh, por el contrario, el usuario root tiene permisos absolutos y un usuario sudo tiene privilegios de administrador de forma temporal y controlada y puede ejecutar comandos específicos utilizando el prefijo o la palabra reservada sudo. Y la principal diferencia está en el control de permisos y la seguridad. Por ejemplo, sudo permite otorgar permisos específicos por comando a usuarios que no son root, mientras que una cuenta de usuario normal solo puede ejecutar las operaciones predeterminadas para su nivel de acceso. Que como vimos anteriormente, un usuario puede tener permisos de escritura, lectura o de ejecución. Aquí tenemos una serie de comandos útiles para administrar lo que son usuarios. Entonces, por ejemplo, para ejecutar tareas administrativas y cambiar completamente de usuario, podemos utilizar sudo. Tenemos este otro que es whoami. Aquí podemos preguntarle al sistema operativo cuál es el usuario actual. También tenemos el comando ID, que lo que nos va a hacer es mostrar los identificadores de grupos y usuarios que normalmente son descritos como UID o GID. Y con adduser podemos agregar un nuevo usuario eh, que se van a crear debajo del directorio de home. Y también con passwd, lo que vamos a hacer es cambiar la contraseña, personalizar la contraseña de un usuario en específico. Em, Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, al utilizar el comando sudo, una forma muy típica de utilizarlo es para actualizar la lista de paquetes y para actualizar las versiones instaladas, en este caso sudo apt upgrade. Al correrlo lo que va a hacer es, el sistema operativo nos va a pedir la contraseña del usuario y va a terminar ejecutando el comando con privilegios de administrador. Lo que estamos haciendo es usando una distribución de Linux basada en Debian. Y lo que queremos es que el comando nos permita instalar las versiones más actualizadas de los paquetes instalados y presentes en el repositorio. eh, y esto puede ser funcional, por ejemplo, en sistemas operativos basados en Debian, como en el caso de Ubuntu. Ya vamos a ir hablando un poco más de esto. La información de los usuarios se guarda en archivos del sistema. Y recuerden que Linux todo es un archivo, entonces incluso lo que son configuraciones de usuario también son almacenados en archivos. Por eso es que es tan importante tener mucho cuidado porque el mal uso de uno de los archivos de configuración o de usuarios, como los que vamos a ver, puede traer consecuencias serias para el sistema, incluso puede terminar corrompiéndolo. Pero ese es como el riesgo que se corre por tener acceso a todos los recursos de forma abierta, que representa un gran potencial para el desarrollo de aplicaciones y demás, pero a la vez trae una gran responsabilidad en cuanto a no hacer un mal uso o mal manejo de los archivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el passwd en etc, que contiene una línea por cada usuario, con su nombre, con su UID y también con su directorio personal. Como mencioné, por lo general todos están bajo el directorio de home. También tenemos etc shadow, que se va a encargar de guardar las contraseñas cifradas y solo va a ser accesible por el usuario root. También tenemos el etc group, que define los grupos del sistema, y etc sudoers, que se encarga de controlar quién puede ejecutar comandos administrativos con sudo. Entonces, no se extrañen si en algún momento están utilizando un sistema operativo de Linux en algún ambiente.
y por alguna razón no lo dejan ejecutar comandos con sudo. Eso es porque probablemente quien está administrando el sistema bloqueó a los usuarios que no sean los que él eligió para que pudieran ejecutar comandos con sudo. Entonces, eso también priva a ese usuario que no es sudo de poder agregarse como sudoer. No sé si me explico, digamos, porque para hacer eso debo tener privilegios de usuario sudo. Entonces, eso es muy común también para controlar quién puede acceder a los recursos del sistema. Otra característica fundamental de Linux es lo que es el gestor de paquetes. Cada distribución usa un gestor de paquetes encargado de instalar, actualizar y eliminar el software. En el caso de Ubuntu y Debian tenemos apt, en el caso de Fedora o Red Hat tenemos DNF y en el caso de Arc tenemos que utilizar pacman. Aquí pueden ver el ejemplo de cómo utilizar los comandos para instalar paquetes. En este caso se usarían para instalar la herramienta tri que vimos al inicio. Se debe ejecutar con sudo porque la instalación de paquetes demanda privilegios de administrador. Y una práctica muy común, como vemos en el ejemplo, es utilizar el comando update para actualizar lo que son las listas de paquetes del gestor. Esto no nos va a actualizar los paquetes, pero sí nos va a actualizar la lista con las versiones más actuales de cada paquete. De manera que a la hora de instalarlo podemos actualizarlo a la versión más reciente. Uno puede ejecutar dos comandos en una sola línea también, utilizando AND, que está representado por dos símbolos de ampersand. Con la primera línea, por ejemplo, de este ejemplo, estamos actualizando las listas del gestor y también estamos instalando un paquete en específico. Y si utilizamos esta segunda línea, lo que estamos haciendo es actualizar las listas del gestor de paquetes y con el apt upgrade estaríamos actualizando a la última versión todos los paquetes que se encuentren actualmente en el sistema. Acá agregué los logos de los sistemas operativos por si en algún momento los ven en algún lado. Estas son como Debian y Ubuntu que eh, son como un mismo sabor, por decirlo así, de Linux. Luego Fedora y Red Hat, que también comparten como el mismo gestor de paquetes, y el caso de Arc, que es el que utiliza Pacman. Y ahora para finalizar, vamos a introducir el tema de Secure Shell, o más conocido como SSH. Hasta ahora hemos trabajado de forma local, pero en el mundo real, en el caso de los servidores Linux, casi nunca están enfrente a nosotros, ¿verdad? Siempre es necesario utilizar algún mecanismo para conectarnos a equipos de forma segura por red, y esto es lo que precisamente provee SSH. SSH reemplazó a herramientas antiguas como el caso de Telnet, que antes se utilizaba mucho, y el enfoque de Telnet era transmitir datos en texto plano, entonces ya se pueden imaginar lo inseguro que era. En el caso de SSH, toda la comunicación va encriptada. Esto va a permitir proteger lo que son las contraseñas y también todos los datos del usuario. Aquí tenemos un diagrama general más o menos de cómo trabaja SSH. Básicamente utiliza un modelo cliente-servidor. El cliente es quien se conecta, en este caso sería nuestra computadora, y el servidor es la máquina que acepta conexiones SSH. También es muy utilizado en la academia, por ejemplo, para conectarse a un sistema empotrado, por ejemplo, a un Arduino desde la computadora. Uno podría acceder al sistema de archivos del Arduino y poder manejar o administrar y eliminar archivos incluso. Todo el tráfico se encripta mediante algoritmos seguros. Hay unos algoritmos muy famosos, uno se llama RSA, otro es LD25519, hay varios. Y esto básicamente lo que nos va a permitir es garantizar la confidencialidad y la autenticidad de la información. De hecho, para autentificarse, que lo vamos a ver ahorita también, se utilizan llaves, que son archivos con un conjunto de caracteres que no tienen ningún sentido, pero que sirven para poder autenticarse con el servidor antes de establecer la comunicación. Esta comunicación ocurre por el puerto 22 de TCP, que también es un protocolo de control de transmisión de información. Entonces se utiliza el 22 por defecto, pero igual uno podría cambiar. Y para poder utilizar SSH es necesario instalar el paquete OpenSSH Server.
Por lo general, el core de Linux en la mayoría de las distribuciones ya lo trae instalado, pero en el caso de que no lo tenga presente, es necesario instalarlo de esta manera. Y bueno, antes de seguir con temas específicos y propios de SSH, primero vamos a hablar un momento sobre lo que son servicios y el systemd, que de hecho SSH es ejecutado como un servicio en Linux. Entonces, los servicios se pueden definir como procesos que se ejecutan en segundo plano de forma continua. Y algunos ejemplos de servicios son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con red, lo que son impresoras, el caso de SSH, el caso de Apache, y demás que el sistema moderno de Linux nos permite controlar estos servicios con systemd y un comando que se llama systemctl. Aquí tenemos algunos ejemplos de comandos con systemctl. Por ejemplo, si utilizamos systemctl status ssh, vamos a verificar si el servicio ssh está activo. Este comando nos muestra si el servicio está activo, nos va a mostrar running; si está inactivo, nos va a mostrar dead, o si estuviera muerto, o si está fallando, nos va a mostrar failed. Además, también muestra el PID o el identificador del proceso y cuándo fue iniciado por última vez, como lo vimos en la información que nos mostró el compañero. Con systemctl start ssh también podemos iniciar el servicio manualmente. Esto va a ejecutar el demonio SSH en segundo plano, que básicamente el demonio es el medio por el cual se levanta el servicio SSH y que escucha las peticiones de conexión. En este caso, este comando no muestra ningún mensaje si todo va bien, lo que hace es simplemente arrancar el servicio. Y con esto, el estado del servicio debería ya estar cambiando a running. De forma homóloga, también tenemos stop, que es para detener el servicio, y en este caso el estado cambiaría a inactivo. Y también tenemos el enable, que es interesante, pero sirve para configurar un servicio de forma que se inicie automáticamente al arrancar el sistema y no tener que arrancarlo manualmente. Esto se logra mediante la creación de un enlace simbólico, que por ahí les dejo de tarea investigar sobre qué es un enlace simbólico y para qué existe en el Linux. En realidad son bastante comunes y muy útiles. Y bueno, finalmente podemos enlistar todos los servicios disponibles con este último comando de list units. Es muy útil, por ejemplo, para diagnosticar qué está ocurriendo en el sistema en un momento determinado. Con este grupo de comandos ya podemos administrar de manera básica los servicios en Linux, incluyendo a SSH. Acá tenemos un ejemplo súper básico de cómo es la estructura de un comando para poder conectarnos a una máquina remota utilizando SSH. Entonces, básicamente lo que tenemos es SSH, indicamos cuál es el usuario, luego viene la arroba y después el IP la IP del servidor, que podría ser otra computadora perfectamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que el usuario es Ana y esta es la IP. Solamente con eso, la primera vez que nos conectemos, el sistema nos va a preguntar si confiamos en la clave del servidor, y si le damos que sí, entonces nos va a pedir la contraseña del usuario remoto, y si la contraseña es correcta, pues ya vamos a tener acceso total a la terminal del servidor remoto y a todos los recursos que estén dentro del sistema operativo. Y así de sencillo. Ahora, hablando de lo que les comenté hace un rato sobre lo que es la autenticación con llaves públicas y privadas, además de las contraseñas, SSH permite la autenticación mediante estas claves criptográficas o llaves. Es un método mucho más seguro y cómodo, muy utilizado en entornos profesionales, comparado a simplemente enviar la información con texto plano. Em, Entonces, básicamente el mecanismo es así. En el cliente lo que hacemos es generar un par de llaves con este comando que se llama ssh-keygen. Con esto nos va a generar dos archivos. En este caso, por ejemplo, si utilizamos el algoritmo RSA, nos va a crear una clave privada. Esta no deberemos compartirla con nadie porque queda simplemente almacenada ahí. Y también tenemos la clave pública que es generada con este punto pop. Aquí básicamente, la clave que tenemos que compartir con el servidor sería la clave pública y la compartimos mediante este comando. También vamos a ocupar información del usuario del servidor y la IP para que la copia se pueda hacer de forma efectiva.
Y el servidor lo que va a hacer después de que hacemos esa copia es almacenarla en un archivo que se llama Authorized Keys, que básicamente consiste en la lista de todos las llaves de los clientes que tienen autorizado ingresar al sistema de archivos del servidor. Eh, Parte del algoritmo, digamos, lo que hace es tomar la información de la llave pública y compararla con la llave privada que se va a tener. ¿No? Es un algoritmo mucho más complejo que simplemente una comparación, pero siempre es necesario tener la clave privada también, pero es un mecanismo de seguridad. Y en general lo que sale de nuestra computadora es solamente la llave pública para que el servidor sepa si ya está autorizado o no de ingresar a su sistema de archivos. Y aquí más o menos, bueno, en un diagrama más generalizado de cómo es que funcionan las llaves, como pueden ver, lo único que se intercambia es la llave pública. Y los mensajes que se vayan enviando son encriptados inicialmente al salir del cliente o del servidor, porque la comunicación es bilateral, y después es desencriptado para que el mensaje llegue con buena autenticidad, con autenticidad correcta al cliente. Y bueno, por último, SSH no solamente sirve para conectarse a otro servidor o a otra máquina, sino que también sirve para transferir archivos de forma segura. Por ejemplo, tenemos lo que es el comando SCP o Secure Copy, que va a permitirnos copiar archivos o carpetas entre máquinas. Todo esto lo realiza a través del canal SSH encriptado una vez que se establece la conexión entre el cliente y el servidor. Aquí tenemos este ejemplo de cómo se utiliza la transferencia de archivos. Utilizamos el comando SCP, decimos cuál es el archivo que queremos copiar desde nuestra máquina y utilizamos el usuario de la máquina a la que queremos enviar el archivo junto con su IP y además, después de 2 puntos, ponemos la ruta del destino a la que queremos enviar el archivo. Aquí tenemos un ejemplo bastante básico donde queremos enviar un TXT a esta IP y a este usuario. Y como pueden ver, algo aquí que es muy habitual es que el nombre de usuario que voy a agregar aquí coincida con el que está bajo la carpeta de Home, como lo hemos estado hablando en estas diapositivas anteriores. Y bueno, por aquí les dejo un conjunto de referencias. Como le comenté al compañero al inicio, no se preocupen por leer absolutamente todos los libros, ¿verdad? Y esto es más que todo como referencia. Eh, Probablemente les vaya a servir mucho más una vez que ya estén en los cursos de la maestría como tal, no en nivelación, porque cada uno de estos libros da para dar 1 o 2 cursos, entonces es un contenido muy denso. Mi recomendación es que se basen en el contenido de las presentaciones, que por cierto ahorita les voy a compartir esto, para que lo tomen como referencia y con base a eso decidan si quieren interiorizar un poco más en alguno de los temas. Y eso sería todo de mi parte. Ahora abro el espacio por si hay alguna duda o comentario final. Y tal vez, bueno, como está viene siendo, digo yo, la primera lección, eh, no sé si la duda de los demás compañeros, pero eh, con respecto tal vez al tema de cómo va a ser evaluado el curso, ¿hay alguna perspectiva ya definida o todavía está? Sí, sí, bueno, lo de la fecha y la dinámica todavía está por definir, pero lo más probable es que sea un examen de marca con X. Eh, Ok, no va a ser nada súper complejo, no lo voy a poner a programar, pero tal vez sí como analizar un poco de código o preguntas generales, así como por ejemplo esto que los mando ahí a investigar un poco, digamos, qué es un enlace o qué es el linker, cosas como eso, por el estilo. Pero todo lo que va a salir en el examen estuvo abarcado o por la presentación o por algo que yo dije verbalmente. Por eso van a tener ahí acceso a las grabaciones y a la primera clase que también la grabé fuera de la interacción con estudiantes. ok.
Bien, entonces, Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, podemos dejarlo aquí por hoy. Recuerden que tienen este canal de Teams, ahí pueden hacer cualquier observación, cualquier pregunta, y yo voy a estar pendiente ahí para responderles. También en cuanto defina la dinámica de la evaluación, también se las voy a estar compartiendo. Y nada, ahí nos estamos comunicando. Entonces, muchas gracias por el tiempo y espero que esta lección sea provechosa. muchas gracias, igualmente. Buenas Esto, noches, muchas entonces. Gracias, buenas gracias. noches. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches. noches. Pero bien.